La masacre de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, obligó al gobierno federal y al Poder Legislativo a reformar la ley de migración para dar garantías jurídicas a los migrantes que van de paso por México hacia Estados Unidos. Esta ley del 25 de mayo de este año es un avance formal para el cuidado y los derechos humanos de los migrantes. Materialmente tendremos que esperar con el tiempo, ver qué tanto en realidad esta ley se termina aplicando para ellos. El hecho indignó a los gobiernos de Honduras, El Salvador, Brasil y Guatemala, que en mayor o menor medida externaron su reclamo diplomático, además de recriminaciones por el trato que se les da en nuestro país. El asunto aquí es otorgar a los migrantes no mexicanos los mismos derechos y garantías que nosotros exigimos que se respeten en Estados Unidos con nuestros compatriotas. De acuerdo a la ley de migración, en el artículo 2 se establece que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito. Sin embargo, la autoridad federal los presenta como si hubiesen cometido algún delito ante los medios de comunicación, lo que viola sus derechos humanos. Peor aún cuando se trata de alguien que únicamente está pasando por territorio nacional por buscarse una mejor vida en otra parte. Me parece que sí es atentatorio de la dignidad humana. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por México cruzan 200,000 migrantes al año, de los cuales la mayoría son víctimas tanto de los agentes del Instituto Nacional de Migración, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, y de la delincuencia organizada. Enrique González en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Nos habla Santiago Corcuera de los enormes problemas que enfrentan las personas que van pasando por México para llegar a Estados Unidos y buscar una vida mejor. Problemas de secuestro, de trata de personas para efectos de explotación sexual y de una gran cantidad de posibilidades delictivas. El 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial Santiago una nueva ley de migración. Es una esperanza para muchos de sus migrantes. Háblanos de la parte buena y luego de la parte de las sombras, de lo que quedó por decir en esta ley. Platiquemos de esta ley. ¿Qué es lo que más te gusta de la ley? Yo creo que definitivamente es una buena noticia la expedición de esta nueva ley de migración. Yo creo que habla bien de quien presentó la iniciativa, habla bien de quienes hicieron esfuerzos para consensar un texto razonablemente bueno, habla muy bien del activismo positivo que las organizaciones civiles de protección de los derechos de los migrantes hicieron para tener un marco jurídico más acorde con la protección de los derechos de estas personas. Esta ley, desde luego, tiene muchas ventajas respecto del marco regulatorio que teníamos con la ley de población. Diríamos que, por ejemplo, la cuestión de que esta ley contiene un capítulo de derechos y deberes de las personas extranjeras que visitan nuestro territorio. Incluso... ¿Esto es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho que una ley que se refiere a las personas migrantes tenga un capítulo que refiera, señale cuáles son los derechos de estas personas, incluso en el caso de que se encuentren en situación irregular, es decir, que no tengan papeles. Bueno, antes, por ejemplo, era un delito entrar al país sin papeles. Eso es un gran avance también. Ahora ya no es. Lo que hizo esta ley fue también confirmar la descriminalización o despenalización del acto o la conducta delictiva consistente en entrar al país sin papeles. ¿Por qué te parece positiva esta decisión? Porque los estándares internacionales ya venían diciendo desde hace mucho tiempo que la migración irregular era una infracción administrativa, pero no un crimen, no un delito. Antes, si un hondureño o un salvadoreño entraban al país sin documentos, tenían que ir a la cárcel, tenían que ir a prisión. Hoy digamos que no hoy se les devuelve nada más. Sí, digamos que sí. En algún momento de nuestra historia jurídica así era, en algún otro momento cambió y esta ley confirma este principio de descriminalización de la migración irregular. Y eso es bueno, porque entonces al migrante irregular, al migrante sin papeles, al indocumentado, que no ilegal, porque las personas no son ilegales, se pueden encontrar en una situación irregular,
ya no se encuentra en el riesgo de llegar ante el Ministerio Público y ser sometido a un juicio y acabar en una cárcel mexicana por haber cometido un delito, sino que ya tiene que estar sometido a un proceso administrativo. Si cruza la frontera sin papeles, ha cometido una infracción administrativa, la autoridad administrativa a través del Instituto Nacional de Migración tiene facultades para, por ejemplo, rechazar a alguien en frontera que intente cruzar por un filtro legal la frontera mexicana. Se le dice, oye, tienes visa, tienes papeles, tienes tu documento de identidad, de acuerdo con el derecho internacional, no tengo nada de eso. Si vienes de un país que requiere visa para entrar a México, bueno, pues no entras. ¿Qué otra ventaja le ves a la ley? Creo que esas dos son las principales y creo que han quedado algunas cuestiones que las asociaciones civiles dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los migrantes han hecho del conocimiento inmediatamente después de la promulgación de la ley. Por ejemplo, estos operativos de verificación, de control, de revisión, sobre todo los de verificación y revisión que realiza el Instituto Nacional de Inmigración, tienen algunos visos de arbitrariedad. Por ejemplo, no se requiere de orden judicial para poder hacer estas visitas de verificación para buscar migrantes, ¿no? Luego, de repente nos asustamos porque a pesar de tener una buena ley, de repente el secretario de Gobernación en Veracruz anuncia que se está pensando abrir una especie de estación migratoria militar. O sea, que sea una estación migratoria no a cargo de funcionarios o agentes del Instituto Nacional de Migración, sino a cargo de las autoridades militares, con lo que implicaría pues esta tendencia a la militarización de las... Ya no entendí. ¿Esto es un punto bueno de la ley? Bueno, la ley contempla estos mecanismos de verificación y revisión que tienen ciertos visos de arbitrariedad en el sentido de que no tienen un control judicial, por ejemplo, el instituto, y ahora que vino el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Felipe González, un gran abogado chileno que tiene la relatoría de la cuestión de los trabajadores migratorios. Pasó varios días en México, estuvo en el Istmo de Tehuantepec, se entrevistó con las organizaciones civiles, visitó estaciones migratorias, vio que la situación de las estaciones migratorias es muy precaria, que son prácticamente cárceles, que aunque ahora la nueva ley diga que los migrantes están ahí alojados, en realidad están presos, no nos hagamos tontos, está en una situación, hay celdas de castigo, hay celdas con poca ventilación, situación de migrantes y mujeres en una situación desventajosa Y por el otro lado, Santiago, tú hablabas de las asociaciones civiles, las ONGs. Yo oigo muchos comentarios distintos de las ONGs, del padre Solalinda y todos ellos. Hay gente que dice que bueno, es una labor humanitaria necesaria, que bueno, y hay que aplaudirla y alentarla. Pero hay quien dice, es que estas asociaciones lo único que están haciendo es convertir en aliciente para que vengan centroamericanos, nicaragüenses y costarricenses, porque dicen, bueno, si algo nos pasa mal, lo hacemos una escala, es como un hotel casi para los señores con todas las ventajas. Digo, he oído los dos puntos de vista. ¿Cuál es el tuyo? Yo también he escuchado muchas opiniones, a veces muy desafortunadas en relación con las organizaciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos, incluso recientemente de boca del ministro, del secretario de Marina. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, creo yo, en contra de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. No, que algunas sí dejan mucho que desear. Algunas sí dejan mucho que desear. Pero por eso digo, hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y cómo se dice, porque México acaba de firmar un convenio de colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que son un grupo humano en un altísimo grado, ya no de vulnerabilidad, sino de riesgo. Entonces, Vamos a un nuevo corte y seguimos platicando esto y ahora de las sombras de la ley y de los desafíos que hay que enfrentar hacia adelante. Con mucho gusto.